Y dirán ustedes, Luis Fer, ¿no nos has dicho de qué vais a hablar hoy en el programa? Bueno, estando Javier Sáenz de Cenzano, fondo managers de Advalor, siendo uno de los fondos más prometedores de los que tiene el catálogo de Advalor, pues yo creo que nos podemos centrar un poco en novedades que tenemos, novedades que se pueden anunciar, novedades en el fondo managers, algún manager nuevo incorporado. Pero Javier, yo es que tengo las tradiciones que me atan y la primera pregunta se la tengo que dar a Luis Alberto Iglesias, pero yo creo que estamos aquí todos deseando disparar. Bueno, así es que una Luigi, atadura suave, ¿eh, Luis Fer? no, bueno, y encantado de que seas tú el que ahora... Eso es. Bueno, pues vamos allá. Bueno, has dicho que es un fondo prometedor, yo creo que es un fondo ya rendidor, es decir, ya es un fondo que tiene una trayectoria, una carrera y que ha rendido. Entonces, Javier, te pediría que para quienes empiezan a escuchar el programa, porque siempre se enganchan al Tu Dinero personas nuevas y puede ser que hoy sea su primer programa, explícanos brevemente qué pretende el fondo, ¿de acuerdo? Y sobre todo los rendimientos que ha dado en estos años de carrera que lleváis ya en Advalor. Y también, por recapitular, hablamos de inversión en pequeña capitalización, small caps, hablamos de 5, creo que son los gestores actuales, que 6 están, actualmente. 6 actualmente, y te quería preguntar qué tipo de compañías dentro de esa categoría o tipología de compañía son las que están más representadas. Si hay un sesgo más hacia energía o consumo, defensivo, porque aquí sabemos todos que es un enfoque además value, no por nada la casa se llama Advalor. Entonces, coméntanos un poquito esta ficha general y luego el rendimiento del fondo en los últimos años. Muy bien, son 4 o 5 preguntas en una, así que voy a intentar ser breve o hacer un pequeño resumen, ¿no? Por responder la primera, el fondo es un fondo de renta variable, invierte en acciones a nivel global y lo que hacemos es delegar la gestión en una serie de managers, de gestores externos a Advalor, que son especialistas en un nicho de mercado concreto para que inviertan para nosotros, ¿no? A nuestro nombre. Lo hemos dicho muchas veces, no es un fondo de fondos, sino que invertimos directamente en las compañías que cada uno de esos managers, a través de un análisis exhaustivo de cada inversión, hace para nosotros, ¿no? Entonces la cartera queda compuesta por un conjunto de, digamos, mejores ideas de algunos de los que consideramos que son los mejores gestores de inversiones del mundo y que en muchos casos pues complementan cosas que desde Advalor, desde el equipo propio de inversiones de Advalor, pues no podríamos llegar, ¿no? Y algunas de las novedades van en ese camino como luego comentaremos. En cuanto al rendimiento, el fondo acaba de cumplir 5 años, hace pocos meses. La rentabilidad total ha sido de alrededor del 60%, que supone algo más de un 9% anualizado, compuesto. Y bueno, yo diría que quizá no está mal, pero la rentabilidad, pero está por debajo de la rentabilidad de doble dígito, que es el objetivo al que aspira el fondo, y pensamos que, bueno, por las razones que luego comentaremos, creemos que lo mejor para el fondo está todavía por llegar, ¿no? Es verdad que hemos tenido unos años desde que comenzó el fondo y quizá extendiéndolo más, ¿no? Los últimos 10-15 años de mercado, donde nuestro estilo de inversión más centrado en compañías de valor, más compañías más pequeñas, ha tenido un fuerte viento en contra, digamos. Han sido las compañías más de crecimiento, más de gran capitalización las que han tirado del mercado. Luego pensamos que con un poquito más de viento a favor en lugar de en contra y con la buena selección que hacen de títulos concretos nuestros managers, pues el futuro, y sobre todo teniendo en cuenta las valoraciones a las que cotizan las compañías en cartera, creemos que lo mejor, como digo, está por llegar para este fondo. Y luego, como bien decías, el fondo está muy sesgado actualmente, ¿no? Hacia compañías de pequeño tamaño, de pequeña capitalización. No es, digamos, por norma, no tendría por qué ser así necesariamente, pero es verdad que en ese área del mercado pues es donde nuestros managers están encontrando un mayor número de oportunidades, compañías más infravaloradas, más interesantes, de mayor solidez, menor riesgo que las que podemos encontrar en otras áreas. Y como decía, sí, son 6 managers en estos momentos. Hemos incorporado uno hace apenas 2 meses que invierte en renta variable china y que luego, si queréis, podemos comentar. Una aclaración, por dejar claro cuál es la función de Advalor en este fondo en particular. Has comentado que compráis según la recomendación de los gestores y luego la gestión de la cartera la lleváis vosotros. No, bueno, la ejecución de las órdenes las hace directamente cada uno de los managers. Es decir, no nos recomiendan solamente, sino que hacen la pura ejecución de las órdenes, lo que es mucho más eficiente, digamos, desde un punto de vista operativo. ¿Y la ponderación de las acciones dentro de la cartera? Eso lo deciden ellos. Nosotros, en definitiva, si consideramos que hemos encontrado algunos de los mejores gestores del mundo y los ponemos en un solo fondo, lo que queremos es darles la libertad para hacer lo que saben hacer, para
nosotros no restringirles de manera artificial en aquello en lo que pueden invertir y lo que no. Lógicamente discutimos con ellos las inversiones que tienen, les intentamos hacer esa prueba del algodón, ¿no? Para analizar si sus procesos de análisis de compañías y de procesos de inversión son lo suficientemente robustos, y esa es nuestra labor desde el equipo de inversiones de AdValor, de primero construir esa convicción en cada uno de los managers y luego monitorizarlo a lo largo del tiempo, que es muy importante, ¿no? No podemos invertir en uno de ellos y ya olvidarnos, ¿no? Sino que tenemos que ir siguiéndolos para saber si todo lo que nos gustó en su día, cuando decidimos incorporarlo al fondo, sigue estando ahí, ¿no? De manera que tengamos esa convicción, digamos, actualizándola recurrentemente. Javier, háblanos de esta gran novedad, la incorporación de vuestro último manager, porque, tu función esencial es la de, precisamente, analizar buenos gestores alrededor del mundo, y habéis escogido un nuevo gestor con unas particularidades muy específicas. Muy particulares, porque invierte fundamentalmente, exclusivamente en compañías chinas, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, perdona, Javier, Beltrán, si no recuerdo mal, la última vez que estuvo aquí, no recuerdo si off the record o on the record, sí que dijo, preguntamos por Asia y dijo que estábamos muy interesados y que a lo mejor había algún anuncio de Asia, y aquí lo tenemos, ¿no, Javier? Sí, así es, en Asia y en concreto en China, es cierto que llevábamos muchos años mirando, analizando, buscando gestores que pudiésemos incorporar al fondo de managers, básicamente por 3-4 razones muy sencillas, ¿no? Primero, es el segundo país más grande del mundo en términos de PIB, con casi el 20% del PIB global. Y que además sigue creciendo, por cierto. Es un mercado que además, en cuanto al mercado de capitales, es muy profundo, tiene muchísimas compañías, muchísimas oportunidades de inversión y además relativamente ineficiente. En tercer lugar, complementa muy bien lo que ya tenemos en AdValor, ¿no? Y desde un punto de vista de nuestros otros vehículos, también ¿no? De compañías chinas que tienen una serie de dinámicas que son muy diferentes a lo que son nuestras otras inversiones, y además es un mercado donde, si eres extranjero, es tremendamente complicado ser capaz de invertir de una forma sólida y con un proceso de inversión que sea mínimamente coherente, ¿no? Y entonces creemos que tiene muchísimo sentido que un gestor local, en este caso pues lleva 30 años, ¿no? Invirtiendo en compañías chinas, que lógicamente conoce el idioma, la cultura, el ecosistema político, las dinámicas económicas, conoce el sistema regulatorio, las amenazas regulatorias que pueden venir, conoce los equipos directivos, conoce quiénes son los buenos y los malos en las diferentes compañías. Bueno, pues creemos que siempre es importante, ¿no? Pero más si cabe en China, ir de la mano de un gestor local es definitivamente fundamental, ¿no? Entonces, dentro de esa labor, como decía, hemos analizado muchísimos gestores a lo largo de estos años, y como decía Peter Lynch, ¿no? Si quieres tener éxito en la bolsa, tienes que levantar el máximo número posible de rocas, ¿no? Para ver si hay cangrejos debajo, a ver si hay algo debajo, ¿no? Y lógicamente lo que intentamos hacer es conocer, vamos a un país como puede ser China en este caso, e intentamos conocer a todas las gestoras que potencialmente podrían ser interesantes, ¿no? Que sean tipo boutique, que sean especialistas, que no sean demasiado grandes en volumen, que cuente con un equipo muy experimentado, que tengan un estilo de inversión centrado en la selección de compañías, en carteras concentradas, conociendo muy bien cada una de ellas. Y cuando aplicas todos esos filtros, la realidad es que muchos de los gestores pues se te caen por el camino, ¿no? En este caso, después de mucho tiempo analizando, como digo, miramos cerca de 60-70 gestoras locales en China, hasta que encontramos con esta que realmente cumplía con todos esos criterios que comentaba, y además que luego supiesen analizar compañías, que fuesen buenos inversores, ¿no? Porque esto que he comentado son condiciones necesarias, pero no suficientes, ¿no? La suficiente es que, además de todo eso, todo ese ecosistema correcto, pues sepan analizar compañías y sepan construir carteras, ¿no? Entonces, bueno, pues ese proceso, como digo, nos ha llevado mucho tiempo, y ahora pues por fin hemos encontrado uno que cuadra con todo eso. Y si me permites, ¿qué es lo que más te convenció para decantaros por este gestor, por esta gestora, Xiaofan Din, cuya compañía se llama Fountain Cap Research? Dices que habéis analizado 60-70 gestoras en profundidad chinas. ¿Qué es lo que os convenció de esta en particular?
Bueno, son muchísimos factores, ¿no? Al final lo que analizamos es tanto el ecosistema de la compañía en su conjunto, el equipo de inversiones, la experiencia que tiene, cómo trabajan juntos, qué incentivos tienen, el famoso skin in the game, ¿no? Que inviertan su propio dinero en las estrategias que gestionan, que no quieran lanzar productos de moda continuamente, sino que se ciñan a lo que saben hacer y a lo que hacen bien. En este caso, Xiaofang es un gestor con más de 30 años de experiencia. Ha trabajado en 3 gestoras muy conocidas occidentales, digamos, Manning & Napier, una gestora clásica de las legendarias en Estados Unidos, en Jardine Fleming, que fue una de las gestoras que invertían en Asia más populares de los 90, que fue luego comprada por JP Morgan, y luego trabajó en Capital Group, gestora muy conocida donde el análisis que realizan es muy potente, ¿no? Esta trayectoria más de casa occidental, pero a la vez combinada con esa experiencia de ser local en China. Xiaofang además había trabajado en el órgano principal económico en China en los 80, luego digamos que conoce todo el ecosistema, conoce cómo funcionan las cosas, ¿no? y lógicamente pues tiene una serie de contactos a diferentes niveles que son muy interesantes. Todo eso hace que sea un gestor para nosotros muy potente, ¿no? Y además de todo eso, lógicamente, pues que tiene un equipo a su alrededor muy potente, tiene un proceso de inversión muy interesante basado en lo que ellos llaman un análisis casi de mochilero, ¿no? De recorrerse el país, de ver las compañías, las factorías, entrevistarse con gente de diferentes ámbitos para conocer muy bien cuáles son las dinámicas de oferta-demanda de cada sector, el entorno competitivo, cuál es la situación de la compañía en concreto. Como decía antes, conocer el equipo directivo, cuáles son los buenos y los malos, los que te pueden engañar y los que no. Y nos comentaba, por ejemplo, cuando vino a Madrid, ¿no? A vernos hace unos meses, cenando con él, pues nos comentaba que nunca había tenido una situación de fraude en su cartera de inversión, ¿no? Lo que es, digamos, el primer paso para luego tener éxito, ¿no? Y que no te engañen, ¿no? Y en un mercado así, lógicamente, pues tener un gestor de este nivel nos da mucha comodidad en términos de mitigar los riesgos, ¿no? que pueden asociarse a una inversión como esta. Nunca van a desaparecer todos los riesgos, lógicamente, forma parte de la inversión en todas las geografías, pero en este caso pues queríamos centrarnos mucho en que esa parte del riesgo estuviese más controlada, más mitigada, ¿no? Has dicho un par de cosas antes cuando planteabas las razones por las que estabas en Asia que quizás a algún oyente le resulten llamativas o extrañas. Porque has dicho, por ejemplo, como razones para acudir a ese mercado, has dicho que es relativamente ineficiente el mercado de capitales y además también decías que si eres extranjero es muy complicado invertir. Y esto puede que desde fuera alguien piense, pues entonces eso son razones para no ir. Si es ineficiente y es complicado, motivos para no meterse, no para meterse. ¿Por qué, sin embargo, vosotros lo veis como una oportunidad? Desde el punto de vista de la ineficiencia me refiero a que las valoraciones no necesariamente reflejan la realidad de las compañías, ¿no? Y todos los mercados pues tienen su grado diferente de ineficiencia, que es lo que puede dar las oportunidades de inversión. En este caso, yo por la experiencia, viendo todos esos gestores, ¿no? que comentaba anteriormente, en China hay muchísimo gestor que digamos que invierte a muy corto plazo intentando comprar lo que está más de moda y sin tener muy en cuenta las valoraciones, ¿no? y digamos y sin hacer un análisis robusto de cada una de las compañías en cartera. Eso hace que los que sí lo hacen pues tengan esa pequeña ventaja de bueno, pues haciendo las cosas bien y siguiendo un estilo de inversión o un proceso de inversión muy consistente, pues poder añadir valor, ¿no? Y luego desde el punto de vista de cómo lo podemos hacer desde no siendo locales, precisamente para nosotros, ¿no? En nuestra opinión esta es la manera, ¿no? Si nosotros queremos, como decía Buffett, ¿no? En una partida de póker, si no identificas rápidamente quién es el tonto en la mesa, seguramente el tonto eres tú, ¿no? Pues nosotros, digamos, siendo locales aquí, querer añadir valor o querer saber más que la gente que invierte en China, que conoce todo el ecosistema chino, es tremendamente complicado y por eso digamos la ventaja de este vehículo, ¿no? de Advalor Managers es que nos permite asociarnos con alguien que realmente tiene todos esos componentes para invertir de manera local, no siendo nosotros locales. Te quiero preguntar, Javier, por el proceso de incorporación de nuevos managers y caída de managers en caso de que se produzcan, un poco por cómo nació el fondo y la consistencia que tuvisteis con los managers con los que arrancasteis. Pero antes, yo creo que por terminar o por cerrar, o tratar de cerrar un poco el ciclo de este último manager incorporado,
de China. A ver, en esta mesa hemos debatido en más de una ocasión si China es invertible, si China no es invertible, y sí que ha habido cierto consenso a la hora de decir es un mercado muy complicado, es un mercado en el que necesitas un conocimiento muy profundo de las compañías, de cómo se hace allí la contabilidad, de cómo es la idiosincrasia propia del mercado en un país tan particular, pues es una dictadura comunista que tiene una cierta apertura al mercado y existe la economía de libre mercado, pero hasta cierto punto, hasta el punto que Xi Jinping quiera, ¿no? Entonces, siempre hemos considerado que China, o es una de las conclusiones que ha salido en muchas ocasiones en esta mesa, que China es un país muy complicado de invertir porque no tienes demasiada transparencia al grado de, de confianza que puedes tener en los datos que vas viendo. Esas barreras que hemos hablado aquí en esta mesa en muchas ocasiones y que son barreras que salen habitualmente en los debates sobre la inversión en China, un gestor como el que habéis contratado las salva, o sea, alguien que tiene ese conocimiento porque es local, porque lleva allí muchos años y que además tiene un expertise más occidentalizado de cómo se tienen que analizar las compañías, es, digamos, la opción perfecta para aprovechar el crecimiento de la economía china. Bueno, yo diría primero que ningún gestor del mundo está a salvo, digamos, de cometer errores. Todos los gestores del mundo, en mi experiencia, al menos de más de 20 años viendo gestores, todos cometen errores, ¿no? Antes o después, y es imposible reducir el riesgo a cero, ¿no? Cuando acertar en todo inviertes, siempre. Efectivamente. Dicho esto, precisamente lo que decía antes, este gestor nos gustaba especialmente porque la parte del riesgo de todos esos factores que comentabas, ¿no? Riesgos geopolíticos, riesgos regulatorios, riesgos políticos, riesgos de fraude, riesgo de contabilidad, bueno, riesgos de que el management no esté alineado con los inversores, está ahí, ¿no? Y en algunos de esos aspectos será mayor, en otros menor, y comparado con otras geografías, pues de nuevo habrá que tenerlo más o menos en cuenta, ¿no? Nosotros creemos que, sabiendo que el riesgo cero no existe, esta forma de invertir en China pues es, digamos, una forma más cauta que hacerlo de otra manera, ¿no? Es un gestor que presta atención a las valoraciones, como decía antes, muy importante. Nosotros siempre lo decimos, ¿no? En Advalor, que el ancla para invertir bien es comprar barato, ¿no? Y en China es muy complicado encontrar gestores que realmente tengan ese foco en la valoración, ¿no? Desde un punto de vista de precio, todos esos riesgos, digamos, o la mayoría de esos riesgos, creemos que el mercado seguramente los está descontando en una gran parte, ¿no? Si miras el comportamiento de la bolsa china en los últimos 4 años, pues ha caído un 55-60% según el índice que cojas, ¿no? Eso hace que, digamos, el margen de seguridad respecto al precio que estamos pagando por nuestras inversiones, pues sea más alto, ¿no? Para una inversión para los próximos 5 o 10 años, pues no parece que sea digamos que sea un mal momento para una inversión siempre con ese periodo a largo plazo, y teniendo en cuenta que bueno, pues este proceso de inversión que aplican en China pues está muy centrado en digamos, guardar los activos, digamos, y luego ya intentar generar rentabilidad. Déjame, Luigi, solo una pregunta, tengo mucha curiosidad. Ahora mismo el fondo está compuesto por Donald Smith, que ese sí que estaba al principio, sí, por Moreus Capital, que también estaba al principio, por Guerin y Rosenbach, que también estaban al principio, y luego tenéis 3 incorporaciones: Southern Asset Management, 3G Capital Management y la gestora china Fountain Camp Research and Investment. Esos son los gestores que componen, los managers que componen las mejores ideas del fondo. Claro, en un fondo al uso, como pueda ser el Internacional de Advalor, pues estamos acostumbrados a que nos cuenten sus gestores. Bueno, pues hemos visto una compañía que es una gran compañía, que está cotizando a un PER muy bajo, que tiene una capacidad de crecimiento enorme. Entonces esa compañía estará en Advalor hasta que se acerque al precio objetivo, momento en el que se desinvertirá total o parcialmente y se pasará a otra compañía. En el caso de los gestores, ¿cómo lo planteas? ¿Ves un techo de crecimiento en cada uno de ellos y en ese momento dejará de formar parte de las ideas del fondo? ¿De repente aparecen ideas buenísimas y los quieres incorporar?
cambias fichas? ¿Cómo lo vas haciendo? Bueno, la idea con... Porque ahora sí que ha habido bastante movimiento respecto a lo que hemos tenido años anteriores. Sí, siempre incorporaremos managers nuevos si creemos que aportan algo, que realmente añaden valor en un área nueva o incluso en un mismo área, pero desde un enfoque un poco diferente. Nunca vamos a tener 15, 20 managers en el fondo, pero sí podemos tener pues 5, 6, 7, 4. No hay un número mágico, diría yo. Lo que sí queremos, como digo, es que digamos, cada uno tenga su papel dentro de la cartera, ¿no? Y se trata de seguir mirando, seguir buscando en cualquier parte del mundo, como digo, para intentar añadir algo, ¿no? con gestores que realmente nos aporten. Son procesos de análisis por nuestra parte muy largos. Como digo, pues en China llevábamos años, ¿no? Y en los 2 casos que has comentado que añadimos en 2023, pues lo mismo, ¿no? Llevábamos años, ¿no? Analizándoles. Pues bueno, es una labor, digamos, donde no hay atajos, donde hay que hablar con mucha gente, hay que hacer muchas reuniones, hay que leer muchas cartas trimestrales, mucho material que hayan podido publicar cada uno de los managers, no solo estos, ¿no? Sino todos los demás que descartamos. Al final, si lo piensas en términos porcentuales, descartamos el 99% de los gestores que analizamos, ¿no? Entonces, hasta que llegamos a uno que sí nos cuadra con todo lo que queremos, pues has dejado por el camino literalmente de docenas o cientos de managers que por alguna razón pues no cuadran con lo que buscabas. Eso es lo que creemos que hace más robusto al proceso. No añadir por añadir, sino añadir cuando algo realmente complementa lo que ya hay. Entonces, bueno, es en nuestra opinión, digamos, cuando decidimos si queremos, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, de si a lo mejor decidiríamos sacar alguno o no, la idea es estar con ellos por mucho tiempo, ¿no? Con algunos llevamos pues 5 años, ¿no? Desde que nació el fondo, y la idea es estar, pues si todo va bien, pues 10, 15 o 20 años, ¿no? Que lógicamente las cosas cambian y hay que seguirlos muy de cerca, pero si las cosas por las que invertimos en ellos en su día siguen estando ahí, la idea es mantenerles, ¿no? Y es verdad que alguno puede subir mucho, pero es que ellos mismos van a refrescar la cartera, es decir, ellos no invierten en una cosa y de forma estática se quedan ahí, sino que igual que hace el equipo de inversiones de Advalor, continuamente pues las compañías que han subido más, que a lo mejor les queda menor recorrido o donde el margen de seguridad ya es menor, pues a lo mejor ahí queremos salirnos, ¿no? O el manager quiere salirse e invertir en otras cosas que pueden ser interesantes. Entonces esa labor continua de reciclaje de la cartera, que al final es su trabajo en el día a día, es lo que hace que si todos los componentes más estructurales del manager siguen ahí, pues nosotros seguiremos con ellos. Javier, ¿significaría esto? ¿Sería muy equivocado entender esta entrada de Geofunding, de la gestora Fountain Cap Research, como una llamada de atención al inversor para alertarle de que las probabilidades o las posibilidades de encontrar mejor valor están ahora en Asia? Y más concretamente en China. No sé si alguno de los oyentes pueda pensar que es que van a darle a lo mejor un sexto, que entiendo yo que no, de los activos bajo gestión de este fondo va a estar invertido en compañías chinas. No sé si es una conclusión correcta que se pueda sacar, porque dices, bueno, sean las que aporte Geofunding, las ideas que aporta la cartera, entiendo que cualquiera de los demás gestores también podría estar invirtiendo en compañías chinas, lo cual podría, de nuevo al comienzo de la reflexión, pregunta sobre representar ese tipo de negocios dentro del fondo, porque eso es una apuesta clara por esa región del mundo. Bueno, es más que una apuesta, es una inversión estructural hacia esa economía, ¿no? Por las razones que decía antes, es una economía enorme, con muchísimas oportunidades, y no estamos haciendo, digamos, una decisión de hay que invertir en China para los próximos 6 meses, sino queremos tener exposición a China para los próximos 15 años o 10 años. Eso es un poco digamos, el ejercicio mental que hacemos a la hora de buscar, como digo, un gestor aquí, ¿no? Hemos invertido con ellos alrededor del 10% de la cartera, un poco, pues, digamos, dimensionándola según pensamos que tiene sentido, y yo diría para el inversor medio es, digamos, tremendamente complicado, de nuevo, ¿no? Volviendo al punto que decíamos antes, invertir en China, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado. Si uno invierte en los índices, pues los índices tienen un componente de bancos, de compañías estatales o parcialmente propiedad del Estado que quizá uno quiere invertir o quizá no, y hay que analizar cada uno de los casos. Luego de nuevo es un área donde para el inversor medio de a pie es tremendamente complicado, ¿no? Y sobre todo desde España o desde Europa. Entonces, bueno, pues yo diría que hay que ir con mucha cautela o no ver esta decisión nuestra de invertir en un gestor chino como una recomendación, digamos, de corto o medio plazo de que es el momento de invertir en una geografía Pero concreta. por lo que has dicho de las ineficiencias en las valoraciones, por la
depresión de la economía que está haciendo un potencial de crecimiento tan enorme como el que tiene, correspondiéndose con la población tan gigantesca que tiene. Es decir, eso va a tener que remontar en algún momento, pronto, más pronto que tarde, y ahí conviene estar posicionado. Las compañías, mirando un poco las compañías que tiene Xiaofang, ¿no?, en su fondo, en su cartera, bueno, pues tienes compañías, y simplificando, ¿no?, de nuevo demasiado, pero si miras las valoraciones a nivel agregado, están cotizando a 11, 12, 13 veces beneficios, y son compañías, en este caso concreto, en esta cartera, que están creciendo al 25 o 30%. Entonces, claro, son digamos, valoraciones relacionadas con el crecimiento que tienen muy importante, ¿no? Si pensásemos en, bueno, queremos invertir en compañías que crecen a esos niveles, pero tenemos que pagar 35, 40, 50 veces beneficios, pues seguramente nos sentiríamos más incómodos, ¿no? Entonces es, bueno, pues la combinación de ambos factores y, como digo, encontrar un manager que tenga en cuenta esas valoraciones, que parece una obviedad decirlo, ¿no? Y más en esta mesa donde todos pues sabéis lo importante que es, ¿no?, lo crítico que es las valoraciones, pero en algunas jurisdicciones no lo es tanto, ¿no? Entonces ir de la mano de un proceso de inversión que tenga ese énfasis en controlar el riesgo, en sentido de evitar pérdidas permanentes de capital y de hacer ese análisis de compañías de forma que tengamos ese potencial a la vez que mitigamos los riesgos, pues nos parece la forma, digamos, más inteligente, ¿no?, de acercarnos a ese mercado. Javier, háblanos un poco de en qué situación se encuentra en estos momentos el fondo en cuestión. ¿Cuántas posiciones tenéis en cartera? ¿Cómo ha impactado la incorporación de este nuevo gestor a vuestra cartera? ¿Y en qué situación se encuentra a nivel de valoración? De hecho, hay un reciente informe de Morningstar que considera que AdValor Managers es uno de los fondos europeos más baratos o más atractivos en estos momentos, después de haber analizado más de 10.000 fondos de inversión a nivel Europa. ¿En qué situación se encuentra en estos momentos el fondo? Muy buenas preguntas. En términos de número de compañías, ahora con la incorporación de Xiaofang y de su cartera, están alrededor de 200 compañías. En términos de valoración, sí, como dices, publicó Morningstar este estudio, ¿no?, donde lo hacía en términos de PER, ¿no?, que de nuevo es una simplificación, pero para un ejercicio de este tipo creo que puede valer, y efectivamente afirmaba que era en esos términos uno de los fondos más baratos, digamos, con las valoraciones más bajas de todos los fondos en Europa, de alrededor de 10.000, ¿no? El fondo está cotizando alrededor de 8 veces beneficio y tiene una rentabilidad por flujos de caja, lo que llaman free cash flow yield, de alrededor del 15%, ¿no? Y por eso es por lo que decía inicialmente, ¿no?, que pensamos que lo mejor para este fondo está por venir, ¿no?, con una cartera con compañías muy sólidas, con balances muy saneados, que han hecho disminución de deuda en los últimos años, que han incrementado dividendos, que han hecho programas de recompras de acciones. Hablábamos con Donald Smith recientemente y alrededor del 70% de su cartera son compañías que están haciendo recompra de acciones, ¿no?, lo cual añade muchísimo valor si el precio de cotización de esas compañías es bajo, como es el caso, ¿no? Y que es lo que ha hecho también que tengamos muchas compañías opadas dentro de nuestra cartera, ¿no? Ese tipo de compañía de pequeño tamaño, con una valoración muy interesante y con las finanzas, digamos, muy saneadas, pues es un caldo de cultivo muy atractivo para compradores externos, ¿no?, como así ha ocurrido. Has comentado dos movimientos en bolsa que no son iguales, pero bueno, tienen que ver en el sentido de que alguien ve una oportunidad en el precio. La recompra y las OPAs, sobre todo para los recién llegados. ¿Por qué os gusta tanto la recompra de acciones? ¿Qué es lo que eso quiere decir? ¿O qué tiene que ir unido a la recompra de acciones para que os guste o para que a los managers que tenéis en cartera pues sientan que es una buena noticia? Y las OPAs, que yo creo que ya lo hemos dicho, sobre todo ha salido últimamente bastante el tema de las OPAs. Se ve que hay muchas empresas en buenos precios. ¿Son una especie de noticia agridulce o...? Sí, porque habéis tenido unas cuantas. Os compran, pero sentís que os están comprando a un precio que a lo mejor no os convence del todo, pero que tenéis que acudir. Sí, hemos tenido en los últimos 3 años y medio, 18 compañías opadas dentro de la cartera. El año pasado, en 2023, solamente en el año hubo 8. Y bueno, 8 OPAs en el año. 8 OPAs a lo largo del año. Y bueno, a veces, lógicamente, pues el precio es más interesante y otras veces menos, ¿no? Nunca es una mala noticia que te open una compañía y que
digamos, de manera instantánea cristalice el valor o parte del valor, porque puedes reutilizar esos recursos, digamos, para invertir en otras compañías que también pueden estar baratas o pueden ser atractivas, ¿no? Y luego... Solo una cosa, para el oyente que sí que esté llegando de cero. Una OPA es cuando una empresa compra o adquiere una posición, pero normalmente compra, se queda con una compañía y pues los accionistas de esa compañía tienen que decidir si acuden o no a esa oferta pública, pero digamos sería como si, no sé, Inditex decidiera comprar pues otra compañía del IBEX y hiciera una oferta por ella, y normalmente las OPA se hacen por un precio superior al que cotiza la acción en ese momento en el mercado, porque si no, pues los accionistas no acudirían, claro, dirían que no a la OPA. Por eso decimos noticia agridulce, dulce en el sentido de que te están pagando más de lo que la acción cotiza en ese momento, agria en el sentido de que a lo mejor vuestra valoración es muy superior al precio que se está ofertando la OPA, pero normalmente cuando hay una OPA, pues en ocasiones hay que acudir y tienes que vender a ese precio, aunque tú pienses que la valoración puede estar muy por encima. Sí, en ocasiones no te queda otro remedio. Es verdad que mirando el listado, ¿no?, de esas 18 compañías opadas, pues las revalorizaciones respecto a nuestro coste medio pues han ido desde la que menos un más 30, más 35%, desde el precio al que compramos nosotros, hasta algunas el 250%, ¿no? Entonces, bueno, como digo, nunca es una mala noticia porque te pagan más de lo que valían ayer, pero bueno, hay que tener en cuenta otros factores, lógicamente. Solo para terminar, porque nos estamos quedando ya sin tiempo, Javier, sí que me gustaría, si nos puedes, no sé si dar porcentajes, pero ¿qué tipología de empresas tienes? Claro, tenéis 6 managers distintos, son casi 200 compañías en cartera. ¿Son compañías gigantescas? ¿Son compañías pequeñitas? ¿Qué exposición tenéis no sé, tenéis alguna sobreexposición a algún sector concreto, tecnología? ¿Son más small caps muy pequeñitas, sin acceso a ellas salvo a través de este tipo de gestores? Haznos así un mapa. Una radiografía. Sí, una radiografía como puedas. Sí, yo diría que la principal característica del fondo es que tiene alrededor del 70% en compañías pequeñas o incluso muy pequeñas, ¿no? Lo que llaman small o micro caps, ¿no? Esa es la característica principal, ¿no? Y que además es muy diferente tanto a otros fondos de Advalor como a otros fondos de fuera, ¿no? En cuanto a sectores, geografías, está bastante diversificado. A nivel geográfico tiene inversiones en Estados Unidos, en Latinoamérica, en algo en Europa, aunque no mucho. Tiene inversiones en Asia, como estábamos comentando. A nivel digamos, sectorial, tenemos uno de los managers que está especializado únicamente en compañías relacionadas con las materias primas. Luego ese componente, digamos, está ahí. Y los demás son relativamente abiertos, ¿no?, en cuanto a en qué sectores pueden invertir. Luego tenemos desde compañías de consumo, compañías industriales, compañías, como digo, energéticas o mineras. Tenemos compañías de consumo tanto discrecional como consumo estable o consumo básico. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? No hay un sesgo muy claro hacia un lado u otro, pero sí diría que esa parte de pequeñas compañías, porque por un lado, por lo que decía anteriormente, creemos que el mercado en unas áreas está quizá demasiado caro, ¿no?, sobre todo en grandes compañías, y con las compañías pequeñas se han quedado un poco de lado, ¿no?, en los últimos 10-15 años, que ha hecho que haya oportunidades muy interesantes. Al final suelen ser compañías, digamos, donde el camino está menos transitado. Si uno quiere, no sé, coger setas, pues lo va a tener más fácil en un pequeño bosque en Asturias que si se va a la calle Serrano de Madrid e intenta buscar setas, ¿no? Pues nos vamos a sitios, o los managers se van a sitios donde muchas veces las compañías no tienen cobertura por parte de los analistas de Wall Street, como inversores institucionales no pueden invertir porque son demasiado pequeñas. En algunas ocasiones pues son compañías donde hay que hacer muy bien los números o hay que analizar, hay que dedicar mucho tiempo a comprender la compañía para determinar su valor. Bueno, pues son áreas donde digamos casi nadie mira, y eso hace que podamos encontrar compañías, como decía antes, sólidas, con buenos balances y además a precios muy interesantes. Bueno, y trabajos como este les hacen merecedores del premio European Funds Trophy 2024 a la mejor gestora española, que habéis recibido en marzo, y estar nominados al premio Mejor Gestor de Fondos 2024 en Renta Variable Global por Citywire. O sea,
o sea, vientos favorables para Advalor en muchos ámbitos, no solo en los resultados, sino también en el reconocimiento del mercado. Javier, muchas gracias por habernos traído las novedades profundas, interesantes, que hay que analizar y muy bien dentro del fondo Managers de Advalor.